vimos conceptos de programación orientada a objetos. Ustedes me ayudaron ahí a repasarlos. Y bueno, ¿cuáles son los conceptos que vimos? La abstracción, que decimos que es simplificar lo que vemos para la solución de un problema, nada más los elementos relevantes y nos olvidamos de los detalles que no nos sirven. Y o por esa razón, pues de un solo elemento, objeto, puede haber diferentes abstracciones. Y luego el encapsulamiento pues nos habla de que muchos elementos de esos objetos van a estar ocultos, van a estar protegidos. Simplemente para simplicidad también de la interacción con esos objetos. Aquí hay ejemplos. Luego ya vimos lo que es la clase y el objeto, que son conceptos que se confunden mucho al principio. La clase es el molde del cual se van a crear los objetos. Y el molde pues tiene las características que son los atributos y tiene la funcionalidad que son los métodos que van a tener esos objetos. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo vamos a representar nosotros todo va a partir, fíjense, cuando hagamos un ejercicio, un problema, todo va a partir igual. O sea, el mundo real no le interesa cómo lo abordemos, ¿verdad? Si con estructurada, con objetos o cómo. Pero, pues para nosotros sí va a haber diferencia. Cuando nos plantean un problema, lo primero que vamos a tener que identificar son los objetos del problema, que puede ser, casi cualquier cosa puede ser un objeto, porque los objetos no solo son cosas tangibles, también pueden ser elementos abstractos. Bueno, entonces, ¿y cómo vamos a representar esos objetos? Bueno, los objetos tendrían que crearse a partir de clases. Y por lo tanto, primero tenemos que definir esa clase o ese molde para poder crear el objeto. ¿Y cómo vamos a representar ese molde o esa clase? A través de un diagrama. Este diagrama, bueno, aquí tengo algunos ejemplos. Este es el diagrama de clase. El diagrama de clase nos va a permitir definir, pues precisamente en ese diagrama, de manera formal, el nombre de la clase, los atributos o características que van a tener los objetos de esa clase y los métodos o funcionalidad de esos objetos, ¿sí? Acuérdense, la clase es el molde, no es el objeto. La clase es el molde. Bueno, entonces, nosotros vamos a definir siempre, y eso se los voy a pedir en los proyectos, siempre debemos definir nuestros diagramas de clase. Nada más que, pues hay que definirlos como son. No, es un diagrama formal. No es algo que se me ocurrió a mí o algo que se ve ahí como muy simple. Así debemos hacer los diagramas de clase. Un rectángulo con sus líneas, porque a veces no le ponen las líneas. Y separado en tres, y van a quedar tres rectángulos. El de arriba va el nombre de la clase, en el segundo van los atributos o características de los objetos que se van a crear, y abajo van los métodos. Si se fijan ustedes ahora, lo que antes yo llamaba funciones, pues ahora van a ser métodos. En realidad, en el contexto de programación orientada a objetos, no son funciones, son métodos. Funciones se usaba en el contexto de la programación estructurada, pero sintácticamente es lo mismo, nada más lo que cambia es la ubicación, dónde los vamos a poner y cómo se llaman. Bien, entonces aquí tenemos ejemplos de clases. La clase nos va a permitir representar la abstracción que hayamos hecho. Entonces aquí alguien hizo la abstracción de una computadora y le definió estos atributos. Ustedes pueden pensar, no, ahí le faltan unos y le sobran otros. Bueno, porque es la abstracción que hizo la persona para resolver cierto problema. Entonces la abstracción dijimos que nada más vamos a extraer lo relevante, pero de acuerdo a lo que necesitamos para solucionar el problema. No es tanto lo que yo quiera. En el mundo real sí se usa mucho que yo hago una abstracción nada más de lo que yo quiero. Pero acá no es solo lo que yo quiero, es lo que yo necesito. Yo necesito que tenga los objetos para resolver el problema. Y bueno, aquí le marcó algunos atributos y algunos métodos. Inclusive ni siquiera van con colores, va así en todo en blanco. Luego aquí otra clase individuo
alguien hizo una abstracción y la representó en este diagrama, y del individuo lo único que le interesa como datos, como características, es el nombre y la edad. Y definió estos métodos. Entonces, todos estos ejemplos son abstracciones que alguien hizo para resolver algún problema. Pero vean cómo todos pues, tienen las mismas características, el nombre de la clase, y noten una cosa, el nombre de la clase siempre es con minúsculas, pero empieza con mayúscula. Es un estándar, que el nombre de la clase sea con mayúscula la primera letra, como se escribiría una palabra normal. Y otra característica de las clases es que normalmente se define en singular, porque la idea, acuérdense que la clase es un molde. Entonces, aquí tenemos la clase computadora, de la cual se pueden crear muchos objetos de esa clase, pero la clase es una sola. Por eso no se pone computadoras, aunque podamos crear muchas. Se pone nada más computadora. Individuo, aquí tenemos la clase curso. Les digo, no tienen que ser cosas tangibles. Pueden ser ideas, pueden ser cosas abstractas. Aquí se está haciendo la abstracción de un curso. El curso tiene estas características: nombre, ubicación, días, inicio y fin. Y tiene algunos métodos, ¿verdad? Nombre de la clase, atributos y acciones. Una clase lavadora, también. Los atributos vienen siendo, a final de cuentas, variables o datos. Y los métodos, pues, son funciones. Aquí ya esta es una representación más formal de alguna aplicación. Hay aplicaciones que nos permiten crear los diagramas, pero como no son tan complicados, nosotros los podemos hacer a mano o con Word o con Excel, como ustedes quieran, pero que se hagan bien. Aquí está haciendo la abstracción de un taxi, de un autobús, de un perro. Vean cómo aquí ya tiene algunos otros elementos la clase. Tiene, por ejemplo, estos atributos traen otras características. Bueno, eso las vamos a ir viendo. Pero en general, si ustedes se fijan, los métodos pues son acciones, son cosas que hace, por eso son acciones. Y los atributos o características son cosas que tiene, son datos. Bueno, a través de los ejercicios que hemos hecho desde Fundamentos, ya hemos aplicado o ya hemos utilizado todos estos conceptos: el objeto, la clase, los métodos, atributos, todo ya lo hemos utilizado, pero tal vez no le hemos dado ese nombre porque no se habían visto los conceptos. Entonces voy a poner aquí dos ejemplos que hemos utilizado bastante. Fíjense, voy a poner scanner, cuando creamos una variable scanner. Y luego yo le pongo aquí teclado, ¿verdad? Que les he dicho, esa es una variable, le pueden poner cualquier nombre. Igual a new scanner. Y luego, en este caso, abre un paréntesis y pide un parámetro. Así es como declaramos nuestro escáner. Y por otro lado, pues hemos utilizado también algo como esto, el random, y luego le damos azar. También aquí ustedes le pueden poner otro nombre. No pueden ponerle otro nombre a random, ese ya existe. Bueno, y luego aquí new random, ¿sí? Así es como hemos creado nuestros objetos para entrada de datos en modo consola y para generar datos aleatorios. Bueno, pues esto que hemos utilizado, ahí vienen los conceptos que hemos estado viendo desde ayer. El primero, clase, el concepto de clase. ¿Sí? Tanto scanner como random son clases. A ver, entonces vamos a poner aquí, scanner es una clase y random también es una clase. ¿Sí? Luego, teclado y azar son objetos. Teclado es un objeto y también azar es otro objeto. Luego, viene un operador. Si se fijan, cuando el tipo de dato es primitivo, como un entero, un char, un doble, pues los creamos de manera distinta. Nada más le ponemos sin x y ya. Y en ese momento la x es una variable de tipo entero. Pero cuando creamos una variable que es de tipo no primitivo, los tipos no primitivos son los objetos, las clases. Entonces, pues los tenemos que crear de otra manera, como aquí. Este new es un operador, vamos a escribirlo por aquí. Es un operador que
reserva memoria para el objeto que se está creando. Si no existe la palabra new en la declaración de un objeto, no se está creando ningún objeto. Podemos nosotros declarar el puro nombre del objeto sin crear el objeto. Le definimos un nombre, pero no creamos el objeto. El objeto se crea cuando actúa el new. Entonces, el new viene siendo un operador. Este es un operador. Aquí lo tenemos también. Y nos lo vamos a topar pues, por todos lados, ¿no? Y luego viene otro elemento que si ustedes se fijan, se repite el nombre de la clase, ¿verdad? Aquí dice scanner, es la clase, y acá dice scanner también. Aquí dice random y aquí dice random. Pero, ¿qué diferencia hay con respecto a cómo está aquí? Aquí se nota más en random. Los paréntesis, ¿verdad? Entonces, quiere decir que aquí esta palabra random se está actuando como una clase, pero esta palabra random está actuando como un método. ¿Sí? Por eso tiene paréntesis. Entonces, vamos a definirlo como un método especial. Bueno, vamos hasta acá. Para crear el objeto. Ahorita es especial desde el momento en que se llama igual que la clase, pero tiene otras características que lo hacen especial. Pero la primera que podemos notar es que se llama igual que la clase. Lo cual parece, al principio a mí me parecía algo pues, un poquito redundante, porque yo decía que como no era capaz el compilador de Java de saber que si aquí dice scanner, acá también dice scanner, ¿para qué lo repito? Luego nos vamos a dar cuenta por qué. Bueno, entonces este es un método especial, desde aquí, ¿sí? Se llama igual que la clase. Ahora, ¿dónde hemos utilizado métodos que no sean especiales como este? Pues simplemente, si nosotros le decimos aquí, lo hemos hecho, por ejemplo, entero x igual a teclado.nextInt. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos hecho eso? Bueno, lo voy a poner aquí doble para que sea un poco diferente, doble X y luego aquí le ponemos next doble. ¿Sí? Ya vimos que teclado viene siendo un objeto. Y luego también el random lo hemos utilizado más o menos así. Le podemos decir, no sé, voy a declarar un entero ahora sí, X es igual, y le pido a azar.nextInt, y a lo mejor aquí le digo, genérame un entero entre 10 y 99. ¿Sí? Bueno, entonces, esto que estamos poniendo aquí, fíjense porque se fue hasta allá, esto viene siendo un método. Next, me fui muy lejos. Me voy a poner más para acá. Bueno, next doble es un método y nextInt es otro método. Y aquí lo estamos haciendo a través de un objeto y a través de otro objeto. ¿Cuál es la mecánica para utilizar los métodos de que tiene definidos una clase? Lo tenemos que hacer normalmente a través de un objeto. O sea, por ejemplo, la clase scanner, si tuviéramos ahí el diagrama de la clase scanner, veríamos que en los métodos está el nextInt o next doble. Ahí estaría. Lo que no sabemos es cómo está implementado. ¿Sí? Bueno, y cuando nosotros queremos usar el método nextInt para generar aleatorios, lo hacemos a través de la variable azar. Entonces, aunque el método está definido en la clase, lo accedemos a través del objeto. Sin embargo, hay ocasiones en que no es así, como por ejemplo la clase mat. La clase mat es una clase. Yo siempre las mencionaba como librerías, pero en realidad son clases. Scanner es una clase, random es una clase. Y bueno, entonces cuando ponemos mat, por ejemplo, sqrt, o cuando ponemos, por ejemplo, arrays,
punto sort, y aquí le ponemos algún arreglo. Aquí, si ustedes se fijan, estamos accediendo a los métodos porque estos son métodos, ¿sí? Aquí vamos a ponerle, es un método. Así. A ver, lo vamos a poner por aquí, vamos a poner más para acá. Este es un método y este también es un método. Pero aquí, a diferencia de estos otros, lo estamos accediendo a través de la propia clase, porque estos son clases. Este es clase, mat es clase y arrays es clase. Vean cómo el estándar de los nombres de las clases es que empiecen con mayúscula. Así es el estándar. Bueno, entonces sí va a haber algunas clases que no es necesario crear objetos para acceder a sus métodos. Lo normal es esto, que tengamos que crear un objeto y a través del objeto accedemos a los métodos. Pero en ocasiones, como mat y arrays, podemos acceder a los métodos sin crear los objetos. Eso lo vamos a ir viendo, esos conceptos, o por qué esa diferencia. Muy bien, entonces ya con esto, ya lo estamos, digamos, aterrizando un poco más a lo que hemos utilizado, los conceptos que empezamos a ver ayer. Y pueden pensar que a lo mejor los vimos muy rápido, los conceptos ayer, pero es que los vamos a usar todos los días los vamos a estar mencionando. Entonces, pues ya con cada repaso, pues espero que vaya quedando más claro. Muy bien, entonces, vamos nosotros ahora a desarrollar un ejercicio. Viene siendo que ya lo habíamos hecho, fue el primero que hicimos en el repaso. Y lo hicimos de 3 formas. Normal, o sea, en consola sin funciones, en consola con funciones, y visual sin funciones y con funciones. Ahora lo vamos a hacer con objetos. Es la diferencia del nombre del enunciado, ¿no? Del texto del enunciado. Aquí se salió una aplicación orientada a objetos. Nosotros hemos usado muchos objetos, ¿eh? Bueno, ya aquí yo puse algunos ejemplos, pero podemos ver otros ejemplos más. Simplemente en el ejercicio que terminamos ayer, todos los componentes que ustedes ven aquí son objetos. Y lo que ven acá son clases. Todas estas son clases. Todos estos son objetos. ¿Por qué? Aquí está el molde del JTable. Este es el molde. Y del molde yo puedo crear un objeto y puedo crear otro objeto. Y todos los que sean necesarios. De los botones, tenemos el molde, la clase. Y yo puedo crear 1, 2, 3 objetos de esa clase. Y eso también lo podemos ver en la sintaxis. Acá. Si nos vamos hasta abajo, está la declaración de los objetos, no la creación. Mientras no exista un new, el objeto no existe. Nada más tiene un nombre. Es como si yo dijera, o como si alguien dijera, pues, yo voy a tener un hijo que se va a llamar Juan, pero todavía no está el hijo, pero ya le puse nombre. ¿Sí? ¿Cuándo Juan va a existir? Cuando nazca. ¿Sí? Bueno, entonces aquí es algo similar. Es que todo está tomado del mundo real, ¿eh? Entonces, aquí, que está en gris porque lo genera NetBeans automáticamente y no nos permite, en su editor, no nos permite modificarlo. Si entramos con otro editor lo podemos cambiar, pero si volvemos a entrar a NetBeans, lo vuelve a generar. Entonces, lo mejor es dejarlo así. Pero aquí se están declarando los objetos, nada más no se están creando. Entonces, ¿cuántos objetos de la clase JButton hay? Esta es la clase y estos son los objetos. JButton, hay 3 objetos de la clase JButton. Hay 3 objetos de la clase JCheckbox, pero cada objeto debe traer su nombre propio, su nombre individual. Hay 2 objetos de la clase JLabel, 2 objetos de la clase JScrollPaint que nosotros no agregamos, lo hizo NetBeans, 2 objetos de la clase JSpinner y 2 objetos de la clase JTape, ¿sí? Pero insisto, aquí no están creados los objetos. Hasta que existe el new es cuando se crean. Bueno, entonces, ¿en dónde ocurre eso? Ya lo hemos visto. Acá tenemos, fíjense, aquí tenemos un método especial, porque el frame en sí mismo es una clase. O sea, aquí está, cuando nosotros agregamos un frame, lo que está haciendo es crear una clase. Una clase que nosotros le ponemos nombre
Y aquí está aplicando una de las características principales de la programación orientada a objetos, que es la herencia. Eso lo vamos a ver después. Bueno, pero dentro de esta clase está definido un método que se llama igual que la clase, como ya lo vimos en... Este método se llama igual que la clase. Ya no estoy diciendo que es una función, es un método. ¿Sí? Bueno, este método manda a llamar un método que se llama initComponents, que no lo muestra, a no ser que lo abramos aquí. Este es el código generado por NetBeans, también lo pone en gris. Bueno, si le damos aquí, ya aquí es donde crea los objetos. Abajo nada más declara el nombre, aquí ya están haciendo los objetos. Entonces, este método manda a llamar el método que se llama initComponents, que se encarga de crear los objetos. ¿Ok? Bueno, entonces, vemos como en lo que hemos trabajado desde fundamentos, ya estamos inmersos en la programación orientada a objetos, pero pues no se le podía dar ese enfoque porque había que ver los conceptos, que es lo que estamos viendo ahorita. Bueno, entonces ya me regreso aquí al enunciado. Fíjense, lo primero que tenemos que identificar en el enunciado son los candidatos a que sean los objetos. Sí cambia ya un poco el enfoque o la manera en que vamos a analizar los problemas. Ahora, recuerden que vamos a empezar con algunos sencillos que va a parecer, o no, o tal vez sea cierto, que hacerlo orientados a objetos es más complicado que hacerlos como ya los habíamos resuelto, pero porque son los primeros. Bueno, entonces, de ahí, ¿cuál podría ser nuestro objeto? Inicialmente, pues vamos a distinguir un objeto y el ortoedro, ¿eh? Y del objeto vamos a definir una clase. Bueno, voy a recuperar el análisis que habíamos hecho anteriormente. A ver, es todo esto. Nada más para identificar que si hay similitud, hay alguna relación entre cómo lo habíamos analizado y cómo lo vamos a hacer ahora orientado a objetos. Si hay cierta relación, ¿eh? Les comentaba al otro grupo que cuando yo empecé a ver esto de la programación orientada a objetos, que pues para nosotros en ese tiempo era como que es novedad y como que ahí se va a pasar luego la moda, ¿no? Pero no, ya cuando vimos que era en serio, pues tuvimos que recurrir a cursos, a un curso que fui de programación orientada a objetos. A mí me interesaba sobre todo la parte visual porque casi no la había visto yo. Y entonces lo primero que nos dice el instructor, era un curso un poco fifí porque era en una escuela así, y nos dijeron, lo primero que nos dijo el instructor fue: ¿quién conoce los diagramas de flujo? Pues muchos así, ¿va? ¿Y quién conoce las funciones? Y luego, y así, dos o tres cosas de la programación estructurada. Y luego nos dice, pues eso lo van a tirar a la basura. Y nos quedamos así como que, ¿por qué, da? O sea que todo lo que sabemos ya no sirve. Yo ya les había dicho que lo que vimos en fundamentos, pues nos va a servir todo aquí. Y en el ínter en que empezó a explicar, pues volvieron a aparecer las funciones, los algoritmos, volvió a aparecer todo, nada más que ubicados y enfocados de una manera diferente. ¿Sí? Bueno. Jóvenes allá, no sé en qué andan. Bueno, entonces aquí nosotros ya habíamos definido algunos elementos como los datos de entrada y salida. Siempre empezamos, datos de entrada y datos de salida. No cambia tanto, ¿eh? O sea, los datos de entrada y datos de salida sí tienen una relación a lo que vamos a tener que definir en nuestra clase. Por ejemplo, yo para calcular el área y el volumen de un ortoedro necesito longitud, altura y profundidad. ¿Sí? Bueno, ya establecimos que el objeto sería el ortoedro. El ortoedro, ¿sí? Entonces, una vez que lo identificamos, lo que vamos a hacer es hacer una abstracción y representarla en un diagrama de clase. ¿Qué datos? Un ortoedro puede tener varias características, varias propiedades, pero ¿cuáles son las que nos interesan para resolver el problema? ¿Qué es lo que necesito yo de un ortoedro para poder resolver el problema? Pues ya lo tengo aquí, por eso me lo traje, para recordar que eso ya lo habíamos analizado, pero pues con un enfoque un poquito diferente. Bueno, entonces,
yo necesito longitud, altura y profundidad. En mi abstracción, pues esas serían las características o atributos del ortoedro. ¿Y qué cálculos voy a hacer del ortoedro? Jóvenes, estamos aquí. ¿Qué cálculos vamos a hacer del ortoedro? El área y el volumen. Los cálculos son procesos, son acciones. Entonces, ya casi con esto podemos definir nuestra abstracción. La clase va a ser ortoedro, los atributos van a ser longitud, altura y profundidad, y los métodos van a ser el cálculo del área y el cálculo del volumen. O sea, en cierto sentido, aunque no en el 100% de los casos, los datos de entrada normalmente se convierten en atributos, y los datos de salida o cálculos son los métodos que vamos a necesitar. Haciendo una analogía muy simple o muy simplista entre cómo lo hacíamos antes y cómo lo vamos a hacer ahora. Entonces, bueno, ya una vez que definimos eso, lo que sigue es crear, plasmar esa abstracción en un diagrama de clase. Y bueno, voy a hacer un diagrama de clase. Aquí sería, lo voy a poner aquí. Es un rectángulo dividido en 3. El rectángulo superior es normalmente el más pequeño porque solo va el nombre de la clase. Y luego se divide en otros 2. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que va en el primer rectángulo? Va el nombre de la clase, ¿sí? Y el nombre de la clase normalmente lo vamos a... Pásale. Normalmente vamos a seguir un estándar. Inicia con mayúscula. A ver, chavos, allá siguen platicando. Y se expresa en singular. Acuérdense, es un estándar, es una convención. Esa no es obligatorio, pero es bueno seguirlas. Entonces, nosotros vamos a crear un ortoedro o muchos ortoedros. Lo que estamos ahorita definiendo es el molde, es la clase, no el objeto. Acuérdense siempre del típico ejemplo de clase y objeto, del molde de galletas, ¿sí? El molde es la clase. Se define las características y lo que va a poder hacer el objeto. Y luego ya las galletas son el objeto. Ahorita lo que estamos haciendo es el molde. Nada más estamos definiendo qué va a tener y qué va a poder hacer. Bueno, entonces aquí le vamos a definir ahora, el nombre de la clase se va a llamar ortoedro. Así, ¿verdad? Ortoedro. Y luego, en el siguiente rectángulo, vamos a poner aquí. En el siguiente rectángulo van los atributos. Acuérdense que pueden ser atributos o propiedades, pero yo normalmente le voy a llamar atributos. Atributos, ¿sí? Bueno, los atributos son datos que definen las características del objeto. De los objetos que se van a crear a partir de este molde. ¿Sí? Esos son los atributos. En nuestro caso, pues van a ser 3 atributos. Es el longitud, altura y profundidad. Entonces aquí le ponemos longitud. Se convierten en variables, ¿eh? Bueno, no con la coma. Longitud, altura y profundidad. ¿Sí? Y abajo vienen los métodos. Los métodos definen la funcionalidad de los objetos. Por eso los métodos son funciones. Son lo que nosotros conocíamos como funciones, pero aquí les vamos a llamar métodos. Cuando el método está dentro de una clase, cuando la función se pone dentro de una clase, se convierte en método. Y como Java todo es clase, todo está en una clase, cualquier cosa que hagamos está en una clase, entonces todos van a ser métodos.
Bueno, entonces definen la funcionalidad. En nuestro caso, ¿qué es lo que va a hacer nuestro ortoedro? ¿Sí? ¿Qué va a calcular? Va a calcular el área y va a calcular el volumen. Vean cómo ya le estoy poniendo paréntesis porque se trata de funciones que ya vamos a llamar métodos. Entonces, en un diagrama de clase, lo que está aquí en este rectángulo define qué tiene el objeto. ¿Qué tiene? Tiene longitud, altura y profundidad. Y lo que está aquí en esta parte define qué hace. Todos los objetos, los ejemplos que vimos ayer y hoy, y los que me pusieron ahí en las tareas, todos, el objeto tiene datos, atributos. Eso es qué tiene, qué datos tiene y funcionalidad, qué hace. ¿Sí? Bueno, entonces los atributos definen el estado del objeto. Porque acuérdense que, digamos, el plano con el que se construyó ese cañón, ¿sí? ¿Cuántos cañones iguales que eso quieren ustedes que existan en el mundo? Así, igual que ese. Nada más uno. Pues debe haber muchos, ¿no? Pero tal vez ahorita algunos, bueno, pueden ser de otro color. A lo mejor unos están apagados, a lo mejor unos están enfocando de una forma, pero todos tienen la misma funcionalidad. A la hora de interactuar con otros objetos que somos nosotros, pues le cambiamos el estado. Por eso los atributos definen el estado en que está el objeto. En nuestro caso de los JTable, ¿sí? Teníamos dos JTable, pero cada uno le podemos cambiar el estado, aunque pertenecían a la misma clase. Bueno, entonces, ya que tenemos esto, también vean cómo ya lo estamos aterrizando a variables. Estas son variables y estas son funciones, pero bueno, ya se llaman métodos. Podemos todavía poner más detalle, el tipo de dato de cada uno de los atributos y el tipo de retorno de los métodos. Entonces, por ejemplo, aquí ahorita, pues casi todos van a ser de qué tipo. La longitud de qué tipo de dato es. Doble, ¿verdad? Ahorita prácticamente van a ser puros doble. Y se pone de esa manera. El diagrama debe servir para cualquier lenguaje orientado a objetos. Nosotros estamos usando Java. Entonces aquí doble. Y la función o el método también le debemos indicar qué tipo de dato regresa. Regresa un doble. Y aquí también, ¿verdad? Se pone 2 puntos. Si ustedes se fijan, el diagrama realmente es muy sencillo. Entonces no me explico por qué cuando les pido un diagrama me lo hacen a veces muy diferente. A veces hasta más complicado. O sea, no se trata de poner aquí todo lo que estamos haciendo. El diagrama debe ser la representación de la abstracción de la clase. Y luego de ahí vamos a codificar para poder crear los objetos. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tenemos nuestro diagrama de clase. Lo vamos a mantener por aquí. Y pues ahora sí vamos a empezar a hacer una aplicación. A ver, entonces voy a cerrar esto porque vamos a crear una aplicación, ¿sí? Entonces hicimos aquí. Y la aplicación va a ser pues esta del ortoedro. Entonces se va a llamar PB 2025 02, ¿qué es? 14, ¿verdad? 14, aplicación ortoedro es la única ocasión en que yo le voy a poner en el enunciado porque es el primero. A partir de aquí todas las aplicaciones van a ser orientadas a objetos. Entonces, ayer les decía que la diferencia porque a veces dicen, no, es que la programación orientada es más fácil, la programación orientada a objetos. Bueno, pues puede ser, ¿verdad? Pero se hace fácil cuando nada más usamos objetos que ya están, con clases que ya están creadas. Hasta ahorita nosotros, todos los objetos que hemos utilizado son a partir de clases que ya existen en Java. Java tiene una colección inmensa de clases, ¿no?
Pero la diferencia, eso sería basado en objetos. Hemos estado trabajando basado en objetos, aún sin darnos cuenta. Pero ahora, orientado a objetos, la diferencia es que nosotros tenemos que crear clases que resuelvan el problema. Aquí estamos creando la clase ortoedro. Bueno, entonces ya creamos el proyecto y vean que me responde con una clase. Esta es la clase principal del proyecto. Y dentro de la clase ya tiene definido un método que se llama main. Por eso es ejecutable. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es agregarle la nueva clase. Le vamos a esta clase, ¿sí? Entonces le damos en el paquete de fuentes, botón derecho, y le damos un new. Y aquí es de donde tomamos el frame, pero ahora no vamos a tomar el frame, vamos a tomar el Java class. Buscamos Java class. Yo la tengo aquí a la mano porque pues, lo he estado usando. Ustedes no sé si lo encuentran más abajo. Si no, donde dice más, vean, over, ahí le podrían. Bueno, entonces yo le voy a dar aquí Java class. Y me pregunta, lo primero que me pregunta es ¿cómo se va a llamar tu clase? Y le digo, se va a llamar ortoedro. Ortoedro. Y me va a responder con un archivo. O sea, no solo creó la clase, sino que la creó dentro de un archivo. El archivo, aquí está el nombre del archivo, se llama ortoedro.java. Y la clase se llama ortoedro. Pero vean cómo ya me creó, digamos, el esqueleto de la clase. Pues que es el nombre de la clase. Esto de public, bueno, luego vemos por qué public. Es la clase ortoedro. Yo ahí en los colores le dije que todas las clases las pusiera en rojo. Por eso aparece así. Bueno, entonces, aquí lo que nosotros vamos a codificar son sus atributos. Voy a ponerlo como atributos y los métodos. Va a tener otros elementos la clase, pero ahorita son los que hemos visto en el diagrama, son los atributos y los métodos. Bueno, entonces, los atributos no vienen a ser otra cosa más que declarar variables. ¿Sí? Y ahí me dice cómo se llama la variable y de qué tipo de datos son. Entonces pondríamos la longitud, es de tipo doble. Doble longitud. Normalmente hacemos esto, longitud y luego altura y luego profundidad porque son del mismo tipo. Pero yo manejo un estándar que muchos manejamos de poner cada atributo en un renglón diferente. ¿Sí? Entonces eso voy a hacer. Cada atributo en un renglón diferente, aunque sean del mismo tipo. Doble longitud, doble altura y doble profundidad. Luego, esos son los atributos. Y luego vamos a declarar los métodos. Muy bien, entonces aquí hay dos métodos. El calcular área y calcular volumen. Ahora, normalmente cuando nosotros ya dijimos que los métodos son lo mismo que funciones, nada más que aquí dentro de la clase se llaman métodos. Bueno, cuando hemos definido funciones, le ponemos public, static y luego ya un nombre de función, ¿no? El tipo de dato de regreso y luego el nombre de la función y luego ya los parámetros. Bueno, ahorita voy a omitir las dos primeras palabras, public y static, luego vemos por qué. Voy a empezar con lo que falta, que sería tipo de dato. ¿Qué tipo de dato va a regresar calcular área? Pues doble, ¿verdad? ¿Y cómo se llama la función? El método. Calcular área. Sigo el estándar de Java de los nombres de los métodos. Todos los métodos en Java empiezan con minúsculas. Y si hay más de una palabra, cada palabra a partir de la segunda empieza con mayúscula. Luego, abrimos llaves. ¿Cómo se calcula el área? Bueno, esto lo tenemos acá. Aquí tenemos cómo se calcula el área. Dice, el área va a ser 2 veces la longitud, todo eso, ¿sí? Bueno, entonces aquí vamos a regresar 2 veces por, dice, longitud por altura más longitud, lo voy a poner hacia abajo, longitud por profundidad más, aquí sería altura por profundidad. Recordemos que son 6 caras rectangulares, entonces dentro del paréntesis se está calculando cada cara
pero como son dos iguales, pues todo por 2. Bueno, entonces aquí ya tenemos el cálculo del área. Ahora, pero vean como aquí no me va a dar ningún resultado porque estamos haciendo el molde. Le estamos diciendo, mira, la clase, un objeto de la clase ortoedro va a tener longitud, altura y profundidad. Y va a poder calcular el área de esta manera y el volumen de esta otra. Pero todavía no hace nada porque es el puro molde. Es como si yo hago las galletas, me traigo el molde, pero no hago ninguna galleta, no creo ningún objeto. Bueno, entonces aquí sería doble. Vamos ahora a ver ¿verdad? Sería calcular volumen. Doble, calcular volumen. ¿Sí? Bueno, es un método, tiene que llevar paréntesis y no lleva parámetros. Ahorita vemos eso. Entonces aquí el volumen es más fácil. Es nada más multiplicar longitud por altura por profundidad. O sea, multiplicar los tres, ¿verdad? Sería longitud por altura por profundidad. Entonces, ya tenemos el molde. No, está incompleto. Es un molde así, la primera versión del molde. Le vamos a ir agregando más cosas. Entonces, aquí me marca un error. Vamos a ver por qué. Bueno, era porque no estaba grabado. Muy bien, entonces ya con esto, ya con el molde, entonces ya podemos crear objetos. ¿Y eso dónde lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer en main, bueno, acá en el archivo de la aplicación. Esta es una clase en donde nosotros ponemos la lógica de la aplicación. Bueno, aquí vamos a crear, aquí. Ya no estoy dentro de la clase, ya me salí de ese archivo, ya me salí del molde. Ahora me voy a ir al mundo real, a la cocina, para hacer las galletas. Bueno, entonces aquí le diría, creamos objetos. Mande. No, es el que se abrió originalmente. ¿Sí? Este es el que se abre cuando creamos un proyecto. Creamos objetos de la clase ortoedro. ¿Cuántos podemos crear? Todos los que necesitemos. ¿Cuántas galletas podemos hacer? Pues mientras tengamos material, ¿verdad? Mientras tengamos insumos. Entonces aquí nosotros vamos a crear el objeto, pues lo vamos a crear como hemos creado otros objetos aún sin darnos cuenta, como lo hicimos acá, ¿sí? Así como ¿cómo creamos un objeto? El nombre de la clase, el nombre del objeto, igual a new, el nombre de la clase. Exactamente igual lo vamos a hacer aquí. Sería ortoedro y le voy a poner un nombre de objeto, es una variable. Le voy a poner caja. Es igual a new ortoedro. Así. Es muy similar a como creamos el random. El escáner sí requirió un parámetro. Aquí el random no. Aquí nosotros tampoco. Pero ya estamos creando el objeto caja de la clase ortoedro. ¿Qué tiene la caja? Tiene longitud, altura y profundidad. ¿Qué sabe hacer la caja? Calcular área, calcular volumen. Luego, vamos a crear otro objeto. ¿Qué figura se parece a un ortoedro? Es una caja. Le voy a poner, bueno, aquí veo un CPU. Estoy viendo, el CPU pues tiene la forma de un ortoedro. Ortoedro, ¿sí? Fíjense que algunos usan un estándar para los nombres de los objetos. Le ponen una O minúscula y luego ya lo pondrían ahí, así. La O inicial minúscula indica que es un objeto. Pero bueno, yo no uso esa estándar porque creo que casi todo es objeto. Entonces, bueno, yo lo uso directamente así como un nombre de variable. Bueno, entonces ahorita tenemos dos objetos de la clase ortoedro. Yo les preguntaría, ¿qué valores? Si yo les digo a la caja que yo sé que la caja sabe calcular área y volumen, y el CPU también, porque son de la misma clase. Así como, bueno, entonces le voy a pedir a la caja que me diga cuál es su área y al CPU que me diga cuál es su volumen. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Le diríamos una salida. System es una clase. Out es un objeto.
println es un método. Le diríamos aquí, área de la caja, y le vamos a decir al objeto caja que me calcule su área. ¿Cómo lo hacemos? Invocamos su método, aquí está calcular área. El objeto caja tiene un método para calcular, pero ven que tiene muchos otros métodos, ¿sí? Luego también vemos por qué. Y lo mismo vamos a hacer con system out. Bueno, recuerden, system es una clase, por eso está en rojo. Out es un objeto. Println es un método. Luego aquí le pondríamos volumen del CPU es igual, o así, dos puntos, y le diríamos más CPU punto calcular volumen. ¿Sí? Y ya. ¿Cuánto creen que me va a dar de área y volumen? Bueno, sí me va a dar algo, pero ¿cuánto? 0. ¿Por qué me va a dar 0? Porque los objetos no tienen, sí tienen información de sus 3 atributos, pero como son enteros, por default valen 0. Entonces ahorita me da 0 porque no le hemos pasado información al objeto. ¿Sí? Ahora, nada más para terminar este comentario. ¿Cómo le vamos a pasar el valor del... Yo digo, aquí tengo la caja y le mido largo, ancho, altura y profundidad. ¿Cómo le voy a pasar esa información al objeto caja? Una forma podría ser a través de parámetros en el método. Aquí yo le podría pasar, podría declarar parámetros, 3 parámetros, y luego pasárselos por ahí. Y también al volumen. Declaro 3 parámetros, profundidad, altura y longitud, y se los paso por aquí. Pero ¿por qué no es apropiado hacer? Sí se puede y sí funciona. ¿Por qué no es apropiado hacer eso? Desde el punto de vista de programación orientada a objetos. Se supone que cuando yo le pido a la caja o al CPU que me calculen lo que le estoy pidiendo, lo que ahí dice, es porque ellos ya deben tener la información de cuánto valen sus lados. Y entonces yo nada más le digo, pues ahora dime cuál es tu volumen. O sea, de alguna manera les tuvo que haber llegado la información. No se las tengo que pasar yo en el momento que les pido que lo hagan. Porque eso, exagerando un poco, en el mundo real equivaldría a que yo quiero una hamburguesa, traigo ganas de una hamburguesa y voy a comprarla, pero me piden los ingredientes para hacer la hamburguesa. Si yo voy a un establecimiento que se dedica a hacer hamburguesas, pues los ingredientes ya los debe tener, ¿no? Y ya yo nada más le pago y me da la hamburguesa. Es lo mismo aquí. No tendría caso que yo le dijera, calcúlame el volumen y que le tuviera que dar la información. Esa información ya la debe tener el objeto, nada más que no le ha llegado. Pero ya el lunes veremos cómo le llega, ¿no? Bueno, ahí le vamos a dejar. ¿Dudas?